porque quiero que Aragón vuelva a funcionar. Tenemos un país repleto de posibilidades, una sociedad con un caudal de talento, de creatividad, de compromiso en el terreno de la empresa, en el terreno del trabajo, en el terreno de la universidad, absolutamente formidable, pero en estos 4 años la comunidad autónoma ha dejado de funcionar. Mi primera medida será la de crear una renta social básica que garantice a todas las familias aragonesas sin ingresos, hasta que encuentren un empleo y una forma normalizada de vivir, algún tipo de ingreso que les permita vivir con dignidad. Renegociando con Madrid y tratando al Ministerio de Hacienda de igual a igual, sin sumisión, reclamando lo que otras comunidades autónomas tienen en forma de impuestos compensatorios por fórmulas tributarias perdidas, renegociando el reparto del déficit público entre el Estado y la comunidad autónoma de manera adecuada, los 500-600 millones de euros que son necesarios para llevar a cabo esas prioridades políticas, que para mí, repito, lo son la renta social básica y la reconstrucción de los servicios públicos. Esos dineros, esos recursos son perfectamente reflejables en un presupuesto, yo diría que en un par de años o a lo sumo 3. Yo provengo de esa cantera política y esos criterios que utiliza para gestionar el alcalde de un pueblo pequeño son los que yo quiero llevar de tú a la política autonómica, al Gobierno de Aragón. Podemos estar saliendo de la crisis, pero estamos instalándonos en la miseria y sinceramente no sé qué es peor. El Partido Popular ha elegido como forma de competir en el mundo la devaluación salarial, es decir, está eligiendo competir a la China, y nosotros queremos competir, si se me permite la expresión, a la alemana. Nosotros queremos competir con empleo digno, con empleo de calidad, y para eso lo que hemos de hacer es innovar nuestros sectores económicos, I+D+I. En el caso de la cultura sí, me he propuesto que en torno a un 5% del Producto Interior Bruto a medio plazo en Aragón lo genere la cultura, y me he propuesto que en el turismo, donde ya se genera el 10% del Producto Interior Bruto aragonés, aunque en el norte, en el Alto Aragón, llega a ser el 20%, la parte del PIB generada desde ese turismo sea algo mayor, aunque no olvido nunca que siendo una comunidad autónoma donde ya el peso de la industria es importante, debe serlo en mayor medida. La teoría de que se puede hacer más con menos se puede aplicar a los ayuntamientos pequeños y a determinadas maneras de gestionar el presupuesto, pero desde luego con 400 médicos menos y con 2.000 maestros menos no se puede pretender que la educación y la sanidad sean iguales, son, como no puede ser de otra forma, peores. Coincidencia de generaciones distintas, y también hemos tratado de combinar de la manera más virtuosa posible una representación del territorio. En otras palabras, que independientemente de que todos obedezcamos a la defensa del interés general de Aragón, ninguna comarca, ninguna parte del territorio aragonés, desde el Pirineo hasta Gúdar-Jabalambre, se pueda sentir excluida en la representación de las listas socialistas. Que no estoy dispuesto en ningún caso a renunciar, es decir, gobernar por ocupar el poder sin más o por echar al Partido Popular sin más, es algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Yo quiero gobernar para desarrollar mi programa y quiero gobernar para asegurar a Aragón una administración y un gobierno que dé estabilidad política y social. Un gobierno que no garantice estabilidad política y social tampoco es un gobierno que a mí me interese. Hemos pasado 4 años haciendo autocrítica de los errores que nos condujeron a perder las anteriores elecciones y en este momento, habiendo renovado sustancialmente las candidaturas, habiendo renovado el proyecto político y formulando una oferta que se adapta a lo que los aragoneses quieren, pero sin radicalismos, sin estridencias, sin poner en riesgo lo ya conseguido y proponiendo un camino nuevo, ambicioso pero a la vez razonable, creo sinceramente que solo el Partido Socialista puede liderar ese cambio que quieren los aragoneses. En Andalucía no habrá segundas elecciones. En Andalucía los partidos políticos están especulando ante la inmediatez de las elecciones autonómicas y municipales del día 24 de mayo. Nadie se atreve a retratarse porque temen que posibles interpretaciones de lo que hagan facilitando la investidura de Susana Díaz les pase factura en el resto del país, pero ya verá usted cómo inmediatamente después de pasadas las elecciones Susana Díaz obtendrá un apoyo parlamentario suficiente como para ser investida presidenta del Gobierno rapidísimamente. Yo atribuyo a todos mis adversarios electorales, desde el Partido Popular a Podemos, las mejores intenciones respecto a Aragón, y estoy absolutamente convencido que al final se impondrá eso sobre cualquier consideración de cálculo político que pudiera impedir la formación de un gobierno a corto plazo en Aragón. Habrá gobierno en Aragón,
lo presidirá el Partido Socialista, lo presidiré por tanto yo, y se formará rápidamente, y además será un gobierno que garantizará estabilidad política y social a nuestra comunidad.